no puedes soltar a esa persona porque eres incapaz de soltar tus sentimientos, tus emociones, generando un apego que te paraliza. Escúchame, querida amiga, querido amigo. Hace unos días estaba en consulta con una persona que me dijo algo que me partió el corazón. Me miró directamente a los ojos con esa expresión de agotamiento que solo da el sufrimiento prolongado y me dijo: doctora, sé que esta relación me está destruyendo. Sé que me siento más sola estando con esta persona que cuando estoy físicamente sola, pero no puedo irme. Algo dentro de mí no me deja soltar. Y verás, esta frase, esta sensación de estar atrapado en algo que te vacía pero del que no puedes escapar, es algo que escucho casi todos los días en mi consulta. Miles de personas atrapadas en relaciones que les roban la vida, que les generan un vacío existencial profundo, pero que no se atreven a soltar porque hay algo mucho más poderoso que la razón manteniéndolos ahí. Y hoy te voy a explicar qué es ese algo. Te voy a hablar de por qué tu cerebro se aferra a lo que te hace daño. Te voy a explicar desde la neurociencia, desde la psicología del apego, desde mi experiencia tratando a cientos de personas en esta situación, por qué no puedes soltar aunque sepas que deberías hacerlo. Y, más importante aún, te voy a enseñar cómo romper ese patrón, cómo finalmente liberarte de esa prisión emocional en la que vives. Porque aquí está la verdad que nadie te dice, la verdad que necesitas entender antes de que podamos avanzar. No puedes soltar a esa persona porque no has soltado tus sentimientos. Y esos sentimientos, esas emociones que llevas años reprimiendo, negando, enterrando en lo más profundo de ti, son las cadenas invisibles que te mantienen atado a alguien que te está destruyendo. Déjame explicarte algo fundamental sobre cómo funciona tu cerebro. Cuando experimentas una emoción, cualquier emoción, dolor, rabia, tristeza, miedo, tu cerebro espera que hagas algo con ella. Espera que la proceses, que la sientas completamente, que la expreses de alguna forma, que la dejes fluir a través de ti y eventualmente salir. Pero cuando no lo haces, cuando reprimes esa emoción, cuando te dices a ti mismo: no puedo sentir esto ahora, tengo que ser fuerte, esto no me está afectando, esa emoción no desaparece. Se queda atascada, se queda enquistada en tu sistema nervioso. Y desde ahí, desde ese lugar no resuelto, sigue controlando tu vida de formas que ni siquiera puedes imaginar. Voy a contarte la historia de alguien a quien voy a llamar Andrés. Andrés vino a mi consulta después de 5 años en una relación que lo tenía completamente vacío. Me contó que su pareja era emocionalmente indisponible, que pasaba semanas sin mostrar afecto, que cuando él expresaba necesidad de conexión su pareja se cerraba completamente. Y Andrés, en lugar de procesar el dolor que eso le causaba, en lugar de permitirse sentir la tristeza, la rabia, la frustración, se decía a sí mismo: no pasa nada, yo soy fuerte, puedo aguantar esto. Y aguantó. Durante 5 años aguantó. Pero ese aguantar tenía un precio. Andrés desarrolló insomnio crónico, ansiedad generalizada, episodios de despersonalización donde se sentía desconectado de sí mismo. Su cuerpo estaba gritándole que algo estaba terriblemente mal, pero él seguía diciéndose que podía manejarlo, que no era para tanto, que tal vez él era demasiado sensible, demasiado necesitado. Cuando le pregunté por qué no se había ido antes, me dio una respuesta que he escuchado cientos de veces: porque la quiero. Y yo le dije: Andrés, no es que la quieras demasiado, es que no te has permitido sentir completamente cuánto te duele estar con ella. Y esa frase lo rompió, porque llevaba 5 años evitando sentir el dolor real de esa relación, convenciéndose de que el amor era suficiente, de que si aguantaba un poco más las cosas mejorarían. Verás, tu cerebro tiene una capacidad extraordinaria para la negación. Puede construir narrativas completas, historias elaboradas, para evitar que sientas emociones que percibe como demasiado peligrosas, demasiado dolorosas, demasiado amenazantes para tu sentido de identidad. Y una de las narrativas más comunes es: si me permito sentir completamente este dolor, me voy a desmoronar, no voy a poder manejarlo, así que mejor no lo siento. Pero aquí está la paradoja cruel. Al no sentir el dolor completamente, al no procesarlo, te quedas atrapado en él. Es como tener una herida abierta que nunca dejas que sane porque tienes miedo de que duela cuando la limpies. Así que te quedas con la herida infectada, supurando constantemente, causándote un dolor sordo y constante que es peor que el dolor agudo de la limpieza inicial. Déjame explicarte qué pasa en tu cerebro cuando reprimes emociones. Tu amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra en tu cerebro límbico, es la responsable de procesar las emociones
especialmente las relacionadas con el miedo y la amenaza. Cuando experimentas algo doloroso, tu amígdala se activa, libera cortisol y adrenalina, te prepara para responder. Pero cuando conscientemente reprimes esa respuesta emocional, cuando te obligas a no sentir, tu amígdala sigue activada, el cortisol sigue liberándose, tu cuerpo sigue en estado de alerta, solo que ahora no hay una salida para esa energía emocional. Es como tener una olla de presión hirviendo constantemente, pero sin válvula de escape. La presión se acumula, se acumula, se acumula. Y eventualmente o explota en forma de crisis nerviosas, ataques de pánico, episodios de rabia desproporcionada, o se vuelve hacia adentro en forma de depresión, ansiedad crónica, síntomas psicosomáticos. Tu cuerpo encuentra formas de expresar lo que tu mente se niega a sentir. Voy a contarte sobre otra persona a quien llamaré Claudia. Claudia llevaba 7 años con alguien que la hacía sentir invisible. Me contó que podía estar en la misma habitación que su pareja durante horas y sentirse completamente sola, que intentaba iniciar conversaciones profundas y recibía respuestas monosilábicas, que buscaba intimidad emocional y encontraba un muro infranqueable. Y Claudia me dijo algo revelador: doctora, me siento más sola cuando estoy con esta persona que cuando estoy físicamente sola. Esa frase, esa sensación de soledad dentro de la compañía es una de las experiencias más devastadoras que puede tener un ser humano. Porque cuando estás físicamente solo, tu cerebro puede procesar esa soledad, puede entenderla, puede buscar formas de llenarla, pero cuando estás con alguien y te sientes solo, tu cerebro entra en un estado de confusión profunda. Debería haber conexión, pero no la hay. Debería haber intimidad, pero no la hay. Y esa disonancia cognitiva, esa contradicción entre lo que debería ser y lo que es torturadora. Y sin embargo, Claudia no podía irse. Cada vez que pensaba en terminar esa relación, sentía un pánico visceral. No era miedo a estar sola, era algo más profundo. Era como si soltar a esa persona significara soltar una parte de sí misma, como si su identidad estuviera tan entrelazada con esa relación que separarse equivaldría a desintegrarse. Le pregunté a Claudia cuándo había empezado a sentirse así en la relación y descubrimos algo fascinante. Había empezado desde el principio, desde los primeros meses, pero Claudia había aprendido desde muy temprano en su vida que sus necesidades emocionales eran demasiado, que pedir atención era ser necesitada, que expresar dolor era ser débil. Así que cuando su pareja empezó a ser emocionalmente distante, en lugar de reconocer que eso le dolía profundamente, se dijo a sí misma: tal vez soy demasiado dependiente, tal vez necesito aprender a estar bien sin tanta atención. Y durante 7 años se convenció de que el problema era ella, que sus necesidades eran el problema, que si pudiera ser menos necesitada, menos emocional, menos intensa, la relación funcionaría. Pero verás, las necesidades emocionales no son negociables. No son algo que puedas apagar porque sean inconvenientes. Son parte fundamental de tu humanidad. Y cuando estás en una relación que no las satisface, que las ignora, que las invalida constantemente, no estás siendo demasiado necesitado, estás siendo privado de algo esencial para tu bienestar. Déjame hablarte sobre el concepto de apego traumático. Es un patrón de vínculo que se desarrolla cuando una persona se queda en una relación donde hay privación emocional crónica. Tu cerebro, en un intento desesperado de conseguir lo que necesita, se aferra cada vez más fuerte a la fuente de esa privación. Es como estar muriendo de sed en un desierto y encontrar un charco de agua sucia. Sabes que esa agua te está enfermando, pero es el único líquido disponible, así que sigues bebiendo. Y aquí está lo fascinante y lo terrible a la vez. Cuanto más te priva esa persona de conexión emocional, más se activa tu sistema de apego. Tu cerebro primitivo entra en modo de emergencia: necesito asegurar este vínculo, no puedo perder a esta persona, tengo que hacer que funcione. Y empiezas a hacer cosas que en cualquier otro contexto reconocerías como irracionales. Te vuelves más complaciente, más tolerante al maltrato, más dispuesto a sacrificar tus propias necesidades, más desesperado por conseguir migajas de afecto. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Miguel. Miguel estuvo 3 años con una persona que tenía un patrón muy específico. Lo buscaba intensamente durante unos días, lo llenaba de atención y afecto y luego desaparecía completamente durante semanas. Y durante esas semanas de desaparición Miguel se volvía loco. Revisaba su teléfono constantemente, repasaba sus últimas conversaciones buscando qué había hecho mal, se culpaba por cualquier cosa que pudiera haber causado ese distanciamiento, y cuando su pareja volvía, Miguel sentía un alivio tan intenso,
una gratitud tan profunda que aceptaba cualquier explicación, perdonaba cualquier cosa, se comprometía a ser mejor, a necesitar menos, a estar más disponible. Y el ciclo se repetía, una y otra vez, durante 3 años. Cuando le expliqué a Miguel lo que estaba pasando en su cerebro durante ese ciclo, todo empezó a tener sentido. Durante los periodos de conexión, su cerebro liberaba oxitocina, dopamina, serotonina, todos los neurotransmisores del placer y el vínculo, se sentía en las nubes, pero durante los periodos de abandono experimentaba una abstinencia neurológica literal. Los niveles de esos neurotransmisores se desplomaban, su cortisol se disparaba, su cerebro entraba en un estado de estrés agudo y cuando su pareja volvía, la liberación de dopamina era aún más intensa que si la conexión hubiera sido constante, porque su cerebro había estado en modo de privación, así que la recompensa se sentía amplificada. Era exactamente el mismo mecanismo que hace que el juego patológico sea tan adictivo. La intermitencia de la recompensa, la impredecibilidad, crea un patrón de dependencia mucho más fuerte que una recompensa constante. Y Miguel, sin saberlo, estaba adicto a ese ciclo, no estaba adicto a su pareja, estaba adicto al alivio que sentía cuando terminaba la privación. Estaba adicto a ese momento de reconexión después de semanas de dolor. Y por eso no podía irse, porque cada vez que pensaba en terminar la relación, su cerebro le recordaba esos momentos de conexión intensa, esos picos de placer, y le decía, no puedes renunciar a esto, esto es amor. Pero no era amor, era un patrón de trauma y alivio, de privación y satisfacción intermitente, que mantenía su sistema nervioso en una montaña rusa constante. Y mientras ese patrón continuara, mientras Miguel no se permitiera sentir completamente el dolor de esa dinámica, mientras siguiera diciéndose que los momentos buenos compensaban los momentos malos, iba a seguir atrapado. Déjame explicarte algo crucial sobre por qué es tan difícil dejar ir a alguien que te hace sentir vacío. Cuando estás en una relación que no satisface tus necesidades emocionales, que te hace sentir solo incluso en compañía, tu cerebro desarrolla lo que yo llamo esperanza traumática. Es esa creencia persistente de que si tan solo haces lo correcto, si tan solo eres suficiente, si tan solo esperas un poco más, esa persona finalmente te va a dar lo que necesitas. Y esa esperanza se alimenta de cada pequeño momento de conexión, de cada gesto ocasional de afecto, de cada promesa de que las cosas van a cambiar. Tu cerebro se aferra a esos momentos como evidencia de que la relación puede funcionar, de que vale la pena seguir intentando, de que no estás loco por quedarte. Pero lo que tu cerebro no está calculando es el costo acumulativo, las noches llorando en silencio, los días sintiéndote invisible, las conversaciones importantes que nunca pasan, la intimidad que nunca llega, el vacío que crece cada día dentro de ti mientras te convences de que estás siendo paciente, de que estás siendo comprensivo, de que el amor verdadero requiere sacrificio. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Paula. Paula llevaba 4 años con una persona que, según sus palabras, estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. Me contó que podían estar juntos viendo una película y ella sentía que había un océano de distancia entre ellos, que intentaba hablar sobre sus sentimientos y recibía respuestas superficiales, que buscaba miradas significativas y encontraba ojos que miraban pero no veían. Y Paula me dijo algo que me rompió el corazón. Doctora, a veces me pregunto si alguna vez me ha conocido realmente. Si alguna vez ha visto quién soy más allá de lo que proyecto. Esa sensación de no ser vista, de no ser conocida profundamente por la persona con la que compartes tu vida, es una forma de soledad existencial devastadora. Porque verás, los seres humanos no solo necesitamos estar acompañados físicamente, necesitamos ser vistos, ser conocidos, ser entendidos en nuestra complejidad. Necesitamos que alguien nos mire y diga, con palabras o sin ellas, te veo tu dolor, tu alegría, tus miedos, tus sueños, y me importa. Cuando estás en una relación donde eso no existe, donde tu mundo interior es ignorado o minimizado, una parte de ti empieza a morir lentamente. Y sin embargo, Paula no podía irse. Cada vez que lo intentaba, cada vez que reunía el coraje para tener esa conversación, algo la detenía. Un miedo profundo, visceral, de que si se iba, si terminaba esa relación, estaría confirmando algo terrible sobre sí misma, que no era suficiente, que no era digna de ser amada profundamente, que sus necesidades emocionales eran demasiado. Le pregunté a Paula de dónde venía ese miedo, y como sucede tantas veces, venía de mucho antes de esa relación. Venía de una infancia donde sus emociones fueron constantemente minimizadas, donde le dijeron una y otra vez que era demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado necesitada.
Y Paula había internalizado ese mensaje tan profundamente que ahora de adulta, cuando estaba en una relación que le hacía sentir invisible, su cerebro le decía: el problema eres tú, tus expectativas son demasiado altas, deberías estar agradecida de que alguien esté contigo. Y esa es la trampa más cruel de todas. Cuando tu autoestima está lo suficientemente dañada, cuando has internalizado el mensaje de que no eres suficiente, aceptas migajas de amor y las llamas banquete, te quedas en relaciones que te vacían porque una parte profunda de ti cree que es todo lo que mereces. Presta mucha atención porque necesito explicarte algo más sobre por qué no puedes soltar a esa persona, y tiene que ver con algo que yo llamo la economía emocional del costo hundido. En economía, el costo hundido es la inversión que ya hiciste y que no puedes recuperar. Y la falacia del costo hundido es cuando sigues invirtiendo en algo que no funciona solo porque ya invertiste demasiado como para dejarlo ir. En las relaciones, esta falacia se manifiesta de una forma particularmente dolorosa. Ya llevo 4 años con esta persona, te dices. Ya he aguantado tanto, ya he invertido tanto de mí, no puedo irme ahora. Pero aquí está la verdad brutal. Cada día adicional que pases en una relación que te vacía no es una inversión que eventualmente dará frutos. Es simplemente más pérdida. Es más tiempo de tu vida que nunca vas a recuperar. Es más daño acumulativo a tu salud mental y emocional. Déjame contarte sobre alguien a quien llamaré Roberto. Roberto vino a verme después de 8 años en una relación donde se sentía constantemente criticado y menospreciado. Me contó que su pareja encontraba defectos en todo lo que hacía, que nunca era suficiente, que vivía en un estado constante de ansiedad tratando de hacer las cosas bien. Y cuando le pregunté por qué no se había ido antes, me dijo: porque ya invertí 8 años. Si me voy ahora, habrán sido 8 años desperdiciados. Y le dije algo que cambió su perspectiva. Roberto, esos 8 años ya están perdidos, no puedes recuperarlos. La pregunta no es cómo recuperar esos 8 años. La pregunta es: ¿vas a perder también los próximos 8 y los siguientes? ¿Cuánto más de tu vida vas a sacrificar en el altar de una inversión que ya fracasó? Porque verás, el tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable que tienes. Puedes recuperar dinero, puedes recuperar salud, puedes reconstruir carreras, pero no puedes recuperar tiempo. Los años que pasas en una relación que te vacía, que te hace sentir solo, que ignora tus necesidades emocionales, son años que nunca vas a vivir de nuevo. Y cada día que postergas la decisión de irte es un día más que le das a una situación que no va a mejorar. Y aquí está la verdad más dura de todas. En la mayoría de los casos sabes que no va a mejorar. Lo sabes profundamente, visceralmente. Pero hay una parte de ti que sigue aferrándose a la esperanza porque la alternativa, aceptar que tienes que irte, que tienes que soltar, que tienes que empezar de nuevo, es aterradora. Ahora quiero que hagas algo importante. Quiero que escribas esta frase en los comentarios. Mis necesidades emocionales son válidas. Y quiero que la escribas porque cuando pones palabras a algo, cuando lo declaras públicamente, aunque sea de forma anónima, estás creando una nueva conexión neuronal en tu cerebro. Estás empezando a creer algo que tal vez durante años has negado. Tu cerebro necesita repetición para crear nuevos caminos neuronales. Necesita escuchar, ver, declarar verdades nuevas una y otra vez hasta que se vuelvan automáticas. Escribir mis necesidades emocionales son válidas es el primer paso para empezar a creerlo realmente, para empezar a actuar desde ese lugar de autovaloración. Y después de escribirlo aquí, quiero que lo compartas con alguien de confianza, que se lo mandes por WhatsApp a alguien que te quiera de verdad. Porque cuando compartes algo así, cuando lo sacas de tu cabeza y lo pones en el mundo, estás haciendo un compromiso contigo mismo. Estás diciéndole a tu cerebro: esto es real, esto importa, esto no es negociable, así que escríbelo, compártelo, empieza a creerlo. Ahora necesito hablarte sobre algo que es fundamental para entender por qué no puedes soltar. La diferencia entre sentir tus emociones y revolcarte en ellas. Porque cuando digo que necesitas sentir completamente tu dolor para poder soltar, muchas personas interpretan eso como: tengo que quedarme en el dolor para siempre, y no es eso, para nada. Sentir una emoción completamente significa permitirte experimentarla sin resistencia, sin juicio, sin tratar de cambiarla o suprimirla. Es decirle a tu tristeza: estás aquí, te veo, puedes quedarte el tiempo que necesites. Es permitir que la rabia fluya a través de ti sin dirigirla hacia ti mismo o hacia otros de forma destructiva. Es reconocer el miedo sin dejarte paralizar por él. Es un proceso activo de aceptación, no de resignación. Pero revolcarte en una emoción es diferente, es cuando te identificas tanto con ella que se convierte en tu identidad,
Es cuando tu dolor se vuelve tu historia, tu razón de ser, tu forma de relacionarte con el mundo. Es cuando te aferras a la emoción porque se ha vuelto familiar, segura, conocida, incluso si es dolorosa. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Teresa. Teresa vino a mi consulta después de 2 años de haber terminado una relación. 2 años. Y seguía atrapada en el dolor de esa ruptura como si hubiera sucedido ayer. Me contó las mismas historias una y otra vez, revisitó los mismos recuerdos, se hizo las mismas preguntas sin respuesta y en algún momento le pregunté: Teresa, ¿qué pasaría si dejaras ir este dolor? ¿Quién sería sin esta historia? Y ella se quedó en silencio, porque había una parte de ella que se aferraba a ese dolor porque era lo único que sentía que le quedaba de esa relación. Como si soltar el dolor significara traicionar lo que había sentido. Como si significara admitir que todo había sido un error. Como si significara que esa persona nunca había importado. Pero aquí está la verdad que Teresa necesitaba escuchar, que tú también necesitas escuchar. Soltar el dolor no significa negar lo que sentiste, no significa minimizar lo que viviste, no significa que esa persona no importó. Significa simplemente que ya no vas a permitir que una experiencia del pasado siga controlando tu presente y tu futuro. Déjame explicarte algo sobre cómo el cerebro procesa el trauma emocional. Cuando experimentas algo doloroso, tu amígdala graba ese recuerdo con una intensidad emocional muy alta. Es una respuesta evolutiva de supervivencia. Necesitas recordar las cosas que te hacen daño para evitarlas en el futuro. Pero el problema es que tu amígdala no distingue entre amenazas físicas y amenazas emocionales. Para ella, el rechazo, el abandono, la traición son tan peligrosos como un depredador. Entonces, cada vez que piensas en esa persona que te hizo daño, cada vez que revisitas esos recuerdos dolorosos, tu amígdala se activa como si estuvieras en peligro inmediato, libera cortisol, adrenalina, te pone en modo de alerta. Y con el tiempo, si sigues revisitando esos recuerdos constantemente, creas lo que se llama un circuito de rumiación, un camino neuronal tan transitado, tan reforzado, que tu cerebro empieza a ir ahí automáticamente. Es como un surco profundo en un camino de tierra. Cuanto más lo transitas, más profundo se vuelve, más difícil es salir de él. Y eventualmente, tu cerebro está tan acostumbrado a ir por ese camino que lo hace sin que tú siquiera te des cuenta. Despiertas pensando en esa persona. Vas manejando y tu mente deriva hacia esos recuerdos. Estás en una reunión y de repente estás reviviendo esa conversación, esa pelea, ese momento de rechazo. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Daniel. Daniel llevaba 6 años con alguien que lo hacía sentir inadecuado constantemente. Cada logro que conseguía era minimizado, cada error que cometía era magnificado, y Daniel internalizó tanto esa voz crítica de su pareja que incluso después de terminar la relación, esa voz seguía viva en su cabeza. Se criticaba a sí mismo con las mismas palabras que su expareja había usado. Se juzgaba con la misma dureza. Se sentía inadecuado incluso cuando estaba solo. Porque verás, cuando estás en una relación dañina durante suficiente tiempo, empiezas a internalizar la forma en que esa persona te trata. Su voz crítica se convierte en tu voz crítica interna. Sus expectativas imposibles se convierten en tus estándares para ti mismo. Su rechazo se convierte en tu autorrechazo. Y cuando finalmente te alejas físicamente de esa persona, descubres que la llevas contigo en tu cabeza. Y aquí está lo que Daniel no entendía. No podía soltar a su expareja porque no había soltado sus sentimientos sobre sí mismo. No había procesado la vergüenza de haberse quedado tanto tiempo en una relación que lo trataba mal. No había sentido completamente la rabia hacia sí mismo por haber aceptado ese trato. No había llorado la pérdida de los años que había dado a alguien que nunca lo valoró. Le pedí a Daniel que hiciera algo que al principio le pareció absurdo. Le pedí que se permitiera sentir todo lo que había estado reprimiendo. Le pedí que llorara si necesitaba llorar, que gritara si necesitaba gritar, que escribiera cartas que nunca enviaría diciendo todo lo que nunca se permitió decir, que se permitiera estar furioso, estar triste, estar devastado, sin juzgarse por ello. Y Daniel me dijo: pero doctora, ¿no se supone que tengo que superarlo? ¿No se supone que tengo que ser fuerte? Y le expliqué algo fundamental. La fuerza no está en reprimir tus emociones. La fuerza está en tener el coraje de sentirlas completamente, de atravesarlas, de permitir que te transformen. Porque las emociones son como olas del océano. Si intentas detenerlas, te arrastran. Pero si aprendes a surfearlas, a moverte con ellas, eventualmente te llevan a la orilla. Déjame hablarte sobre el concepto de duelo emocional.
Cuando pierdes a alguien, cuando termina una relación, incluso una relación dañina, necesitas pasar por un proceso de duelo, no solo por la persona, sino por todo lo que representaba, por las esperanzas que tenías, por la versión de ti mismo que eras en esa relación, por el futuro que imaginabas, por la identidad de ser pareja de alguien. Y ese proceso de duelo tiene etapas: negación, rabia, negociación, tristeza, aceptación. Pero aquí está el problema. Muchas personas se quedan atrapadas en una de las primeras etapas porque tienen miedo de avanzar. Tienen miedo de que si aceptan que la relación terminó, de que si sueltan a esa persona, estarán admitiendo derrota, estarán confirmando que no fueron suficientes, estarán enfrentando un futuro incierto sin la falsa seguridad de esa relación. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Carmen. Carmen estuvo 4 años en una relación intermitente. Su pareja la buscaba cuando necesitaba compañía, desaparecía cuando encontraba algo mejor, volvía cuando se sentía solo. Y Carmen aceptaba cada regreso como una oportunidad de intentarlo de nuevo, de que esta vez funcionara. Pero cada ciclo la dejaba más vacía, más dañada, más perdida. Cuando Carmen finalmente decidió terminar esa dinámica, cuando bloqueó a esa persona y se comprometió a no volver, pensó que con eso sería suficiente. Pensó que el dolor simplemente se iría con el tiempo. Pero lo que descubrió es que el dolor no se iba, solo se transformaba. De dolor por la pérdida de esa persona pasó a dolor por la pérdida de tiempo, a rabia hacia sí misma por haber tolerado tanto, a vergüenza por haberse quedado en algo que claramente la estaba destruyendo. Y Carmen empezó a hacer lo que muchos hacen. Intentó distraerse del dolor. Se llenó de actividades, de trabajo, de nuevas relaciones superficiales, cualquier cosa para no sentir esa mezcla tóxica de emociones que burbujeaba dentro de ella. Pero el dolor no procesado es como basura debajo de la alfombra. Puedes ignorarlo por un tiempo, pero eventualmente empieza a apestar. Eventualmente contamina todo lo demás. Cuando Carmen vino a verme, estaba exhausta de huir de sus propios sentimientos. Y le dije algo que al principio la asustó. Carmen, necesitas sentarte con tu dolor. Necesitas mirarlo de frente. Necesitas permitir que te cuente su historia. Y ella me preguntó, ¿y si me quedo atrapada ahí? ¿Y si empiezo a sentir y no puedo parar? Y le expliqué algo sobre las emociones que es absolutamente crucial. Las emociones son temporales por naturaleza. Ninguna emoción dura para siempre. Incluso el dolor más intenso, si le permites fluir libremente sin resistencia, eventualmente alcanza un pico y luego empieza a disminuir. Es cuando resistes, cuando intentas reprimir, cuando te niegas a sentir, que el dolor se cronifica, que se queda enquistado en tu sistema. Le pedí a Carmen que hiciera un ejercicio. Le pedí que apartara 30 minutos al día todos los días durante 2 semanas para sentir, solo sentir, sin distracciones, sin teléfono, sin televisión, sin nada. Que se sentara con sus emociones y las dejara estar, que llorara si necesitaba llorar, que se enojara si necesitaba enojarse, que sintiera la tristeza, la vergüenza, la rabia, sin juzgarlas, sin tratar de cambiarlas. Y algo extraordinario sucedió. Durante los primeros días, Carmen sintió que se estaba ahogando en emociones. Era intenso, era abrumador, era aterrador, pero siguió haciéndolo. Y después de una semana notó algo, las emociones seguían ahí, pero ya no tenían el mismo poder sobre ella. Era como si al permitirles estar, al darles espacio, perdieran su intensidad. Como si al dejar de resistirlas, dejaran de resistirse a irse. Y después de 2 semanas, Carmen me dijo algo hermoso. Doctora, por primera vez en años siento que puedo respirar, porque había dejado de cargar el peso de emociones no procesadas. Había limpiado su sistema emocional. Había permitido que el duelo fluyera a través de ella en lugar de quedarse atrapado dentro de ella. Déjame explicarte algo sobre la neuroquímica de este proceso. Cuando reprimes emociones, tu cuerpo mantiene niveles elevados de cortisol constantemente. El cortisol es necesario en dosis pequeñas para responder al estrés agudo, pero en niveles elevados crónicos es tóxico. Daña tu hipocampo, la parte de tu cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje. Debilita tu sistema inmunológico. Aumenta la inflamación en todo tu cuerpo. Contribuye a la ansiedad y la depresión. Pero cuando procesas emociones completamente, cuando las sientes y las dejas fluir, tu cuerpo libera lo que algunos científicos llaman lágrimas de sanación. Las lágrimas emocionales contienen cortisol y otras hormonas del estrés. Tu cuerpo literalmente está expulsando la química del dolor. Y después de llorar, de sentir profundamente, hay una liberación de endorfinas, los analgésicos naturales de tu cuerpo. Por eso te sientes agotado pero más ligero después de un llanto profundo.
Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Lucas. Lucas llevaba 3 años sin poder soltar a alguien que lo había dejado. 3 años revisitando constantemente los mismos recuerdos, haciéndose las mismas preguntas, torturándose con qué hubiera pasado si. Y Lucas me dijo algo revelador. Doctora, siento que si dejo de pensar en esta persona, si dejo ir este dolor, la estaré olvidando y no quiero olvidarla. Y ahí estaba. Lucas había convertido su dolor en una forma de mantener viva la conexión con alguien que ya no estaba en su vida, como si el sufrimiento fuera una ofrenda, un tributo, una prueba de que lo que había sentido era real. Pero aquí está la verdad que Lucas necesitaba entender. Puedes recordar a alguien sin sufrir por esa persona. Puedes honrar lo que viviste sin quedarte atrapado en ello. Puedes agradecer lo que aprendiste sin seguir pagando el precio del dolor. Le expliqué a Lucas algo sobre la diferencia entre recuerdo y rumiación. El recuerdo es cuando visitas el pasado conscientemente, reconoces lo que fue, sientes lo que necesitas sentir y luego regresas al presente. La rumiación es cuando el pasado te secuestra, cuando revives los mismos momentos una y otra vez sin llegar a ninguna resolución, cuando te quedas atrapado en un loop mental que no te lleva a ningún lado excepto más profundo en el dolor. Y Lucas había estado rumiando durante 3 años. Su cerebro había creado un circuito tan fuerte de pensamiento sobre esa persona, sobre esa relación, que iba ahí automáticamente cientos de veces al día. Y cada vez que iba ahí, reforzaba el circuito, lo hacía más profundo, más automático. Le enseñé a Lucas algo que se llama detener el pensamiento. Cada vez que se daba cuenta de que estaba rumiando, cada vez que notaba que su mente había derivado hacia esos pensamientos obsesivos, tenía que detenerse conscientemente y redirigir su atención. Al principio tenía que hacerlo cientos de veces al día. Pero con el tiempo, los circuitos de rumiación empezaron a debilitarse y su cerebro empezó a crear nuevos caminos, nuevas formas de pensar, nuevas narrativas sobre sí mismo y su vida. Déjame hablarte sobre algo que es crucial, la diferencia entre perdonar y olvidar. Porque muchas personas piensan que para soltar tienen que perdonar y se sienten atrapadas porque no pueden perdonar, porque la rabia sigue ahí, porque el resentimiento sigue vivo. Pero aquí está la verdad. El perdón no es un requisito para soltar. El perdón es algo que puede venir o no en su propio tiempo. Lo que necesitas para soltar no es perdón, es aceptación. Aceptación de que pasó lo que pasó. Aceptación de que esa persona era quien era y no quien querías que fuera. Aceptación de que la relación terminó o necesita terminar. Aceptación de que fuiste herido y que ese dolor es válido. Aceptación de que te mereces algo mejor. Esa aceptación, esa rendición ante la realidad tal como es en lugar de como quisieras que fuera, es lo que te libera. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré María. María estuvo 5 años con alguien que la engañó múltiples veces. Y cada vez que lo descubría, él lloraba, suplicaba perdón, prometía cambiar, y María lo perdonaba. Una y otra vez lo perdonaba. Porque pensaba que eso era lo que tenía que hacer, que perdonar era señal de madurez, de amor verdadero, de ser una buena persona. Pero lo que María no entendía es que estaba confundiendo perdón con tolerancia al maltrato. Perdonar no significa aceptar que alguien te siga lastimando. Perdonar no significa quedarte en una situación que te destruye. Perdonar no significa dar infinitas oportunidades a alguien que no cambia. Cuando María finalmente terminó esa relación, se sintió culpable. Sentía que había fallado, que no había sido lo suficientemente compasiva, lo suficientemente paciente, lo suficientemente perdonadora. Y le dije algo que la liberó. María, puedes perdonar a alguien y aún así alejarte. Puedes desearle lo mejor y aún así saber que no puede ser parte de tu vida. Puedes entender que tenía sus propias heridas y aún así protegerte del daño que te causaba. Porque aquí está la verdad sobre el perdón. Es algo que haces por ti, no por la otra persona. Perdonar es soltar el resentimiento porque cargarlo te está envenenando a ti, no a quien te hizo daño. Perdonar es decidir que esa persona ya no va a tener poder sobre tu paz mental, sobre tu presente, sobre tu futuro. Pero perdonar no significa olvidar, no significa minimizar, no significa dar acceso a alguien que demostró no ser seguro para ti. Déjame explicarte algo sobre lo que yo llamo el mito de la clausura. Muchas personas no pueden soltar porque están esperando la clausura. Están esperando esa conversación perfecta donde todo se aclara, donde la otra persona finalmente entiende el daño que causó, donde hay reconocimiento, disculpa, cierre. Pero aquí está la verdad brutal. La mayoría de las veces esa clausura nunca llega. La mayoría de las veces la otra persona nunca va a entender completamente el daño que te causó. Nunca va a darte la disculpa que mereces. Nunca va a tener esa epifanía donde reconoce todo lo que hizo mal.
Y si esperas eso para poder soltar, vas a estar esperando para siempre. Porque la clausura no es algo que otra persona te da, es algo que te das a ti mismo. La clausura es cuando decides unilateralmente que la historia ha terminado. Es cuando dejas de buscar explicaciones, de hacer preguntas, de esperar justicia. Es cuando aceptas que algunas cosas nunca van a tener sentido, que algunas personas nunca van a cambiar, que algunas heridas nunca van a recibir disculpa y que todo eso está bien porque tú vas a estar bien de todas formas. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Jorge. Jorge terminó una relación de 6 años de forma abrupta. Su pareja simplemente le dijo un día que ya no lo amaba y se fue. Sin explicación real, sin dar oportunidad de hablar, sin nada. Y Jorge se quedó con 1000 preguntas sin respuesta. ¿Qué hice mal? ¿Hubo alguien más? ¿Cuándo dejó de amarme? ¿Fue algo que dije, que hice, que no hice? Y Jorge se obsesionó con encontrar esas respuestas. Revisaba constantemente su teléfono esperando un mensaje, acechaba las redes sociales de su ex buscando pistas, preguntaba a amigos mutuos, se torturaba imaginando escenarios. Y mientras hacía todo esto, no podía avanzar. Estaba congelado en ese momento de shock, esperando la explicación que le daría sentido a todo. Cuando vino a verme le dije algo que al principio le resultó imposible de aceptar. Jorge, tal vez nunca vas a tener esas respuestas. Y necesitas aprender a estar bien con eso. Y él se resistió. Pero necesito entender, me decía. Necesito saber qué pasó. Y le expliqué, no necesitas. Tu cerebro cree que necesitas porque está tratando de encontrar certeza en la incertidumbre, control en el caos. Pero la verdad es que puedes sanar sin entender. Puedes seguir adelante sin clausura externa. Puedes cerrar el capítulo tú mismo. Le enseñé a Jorge a escribir su propia clausura, a escribir la carta que nunca iba a enviar donde decía todo lo que necesitaba decir, a tener la conversación imaginaria donde expresaba su dolor, su confusión, su rabia, a darle permiso a sí mismo de soltar sin tener todas las respuestas. Y poco a poco, Jorge empezó a aceptar que la vida no siempre ofrece explicaciones ordenadas, que a veces las cosas terminan de formas abruptas e insatisfactorias, y que eso no significa que no pueda sanar, solo significa que la sanación viene de dentro, no de fuera. Ahora quiero llevarte a la parte más práctica de todo esto, porque entender por qué no puedes soltar es importante, pero saber cómo hacerlo es esencial. Y te voy a dar pasos concretos, herramientas específicas que puedes empezar a usar hoy mismo para finalmente liberarte de esa relación que te tiene atrapado en un vacío emocional. Pero antes, necesito que entiendas algo crucial. Soltar no es un evento único, es un proceso. No vas a despertar un día y de repente estar libre. Va a haber días donde sientas que has avanzado muchísimo y días donde sientas que volviste al punto de partida. Va a haber momentos de claridad y momentos de confusión. Y todo eso es parte del proceso. Todo eso es normal. El primer paso, y es el más importante, es permitirte sentir todo lo que has estado reprimiendo. Y cuando digo todo, es todo. La tristeza de haber perdido tiempo en algo que no funcionó. La rabia hacia esa persona por cómo te trató. La rabia hacia ti mismo por haberlo tolerado. La vergüenza de haber aceptado tan poco. El miedo a estar solo. El miedo a no volver a encontrar amor. Todo eso necesita salir. Voy a darte un ejercicio específico que ha transformado la vida de cientos de mis pacientes. Lo llamo la cita con tu dolor. Necesitas apartar 30 minutos al día durante al menos 2 semanas, donde vas a hacer una cosa y solo una cosa, sentir. Encuentra un lugar privado donde nadie te va a interrumpir. Pon una alarma para que sepas cuándo terminan los 30 minutos y durante ese tiempo date permiso de sentir todo lo que necesites sentir. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas gritar, grita en una almohada. Si necesitas escribir, escribe todo lo que nunca te atreviste a decir. Si necesitas golpear algo, golpea tu colchón. Pero lo que sea que hagas, hazlo conscientemente, intencionalmente, dándote permiso completo de sentir, sin juzgarte, sin reprimirte, sin decirte que eres débil o dramático o exagerado. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Sofía. Sofía había estado reprimiendo sus emociones durante años. Cuando le pedí que hiciera este ejercicio me dijo, doctora, tengo miedo de empezar a llorar y no poder parar. Y le expliqué algo sobre las emociones que cambió su perspectiva. Las emociones son como olas. Tienen un principio, un punto máximo y un final. Si te permites montar la ola sin resistencia, eventualmente te lleva a la orilla. Es solo cuando resistes
cuando intentas detener la ola que te arrastra. Sofía hizo el ejercicio. El primer día lloró durante los 30 minutos completos y cuando sonó la alarma se dio cuenta de algo. Había parado. El llanto había alcanzado su punto máximo y luego había disminuido naturalmente y se sintió exhausta pero más ligera, como si algo pesado que había estado cargando finalmente se hubiera soltado. Continuó haciendo el ejercicio todos los días y con cada día las emociones eran un poco menos intensas, un poco más manejables, porque su cerebro estaba finalmente procesando lo que había estado acumulado durante años, estaba limpiando su sistema emocional y después de 2 semanas, Sofía me dijo algo hermoso. Doctora, siento que puedo respirar profundo por primera vez en años. El segundo paso es escribir lo que yo llamo la carta de la verdad completa. Es una carta que nunca vas a enviar, pero que necesitas escribir. En esta carta vas a decirle a esa persona todo lo que nunca te atreviste a decir, todo el dolor que te causó, toda la rabia que sientes, todas las cosas que te hicieron sentir pequeño, invisible, inadecuado, sin filtros, sin preocuparte por herir sentimientos, sin intentar ser justo o equilibrado, solo la verdad cruda y completa. Esta carta no es para la otra persona, es para ti. Es para sacar de tu sistema todo lo que has estado guardando. Es para darle voz a tu dolor, a tu rabia, a tu decepción. Y cuando termines de escribirla vas a hacer algo simbólico con ella. Algunos de mis pacientes la queman en un ritual de liberación. Otros la rompen en pedazos pequeños. Otros la guardan en un sobresellado y la entierran. Lo importante es el acto de soltar, de externalizar lo que estaba interno. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Antonio. Antonio escribió una carta de 23 páginas, 23 páginas de todo lo que había acumulado durante 4 años en una relación donde se sintió constantemente menospreciado. Y cuando terminó de escribirla me dijo que sentía como si se hubiera quitado un peso físico del pecho, como si finalmente hubiera podido decir todo lo que su garganta había estado conteniendo durante años. Y luego hizo algo poderoso. Fue a la playa, leyó la carta en voz alta al océano y luego la quemó. Me dijo que mientras veía el papel convertirse en cenizas, sintió algo cambiar dentro de él. Como si estuviera quemando no solo la carta, sino toda esa energía emocional que había estado dedicando a alguien que no la merecía. El tercer paso es reconectar con quien eras antes de esa relación. Porque cuando has estado en una relación dañina durante mucho tiempo, especialmente una que te hace sentir vacío, pierdes el sentido de quién eres. Te pierdes en el intento de ser suficiente para alguien más. Te olvidas de tus propios intereses, tus propias pasiones, tus propios sueños. Necesitas hacer una lista de todas las cosas que solías disfrutar antes de esa relación. Los hobbies que abandonaste, los amigos de los que te alejaste, las actividades que dejaste de hacer. Y luego, sistemáticamente necesitas empezar a recuperarlas. Una por una. No porque vayas a sentirte instantáneamente feliz haciéndolas, sino porque estás reconstruyendo tu identidad, estás recordándole a tu cerebro quién eres cuando no estás definido por esa relación. Déjame contarte sobre alguien a quien llamaré Beatriz. Beatriz había sido una artista apasionada antes de su relación. Pintaba, dibujaba, pasaba horas creando, pero su pareja había minimizado constantemente su arte. Lo había llamado una pérdida de tiempo. Le había hecho sentir que era infantil por dedicarle energía a algo que no generaba dinero. Y poco a poco Beatriz había dejado de pintar, había guardado sus materiales, había silenciado esa parte de sí misma. Cuando terminó esa relación, cuando finalmente se alejó, uno de los primeros pasos que tomó fue comprar nuevos materiales de arte y se obligó a pintar durante 30 minutos al día, aunque no sintiera inspiración, aunque lo que creara le pareciera terrible, porque no se trataba del resultado, se trataba de recuperar esa parte de sí misma que había perdido. Y algo mágico sucedió. Mientras pintaba, mientras sus manos se movían sobre el lienzo, empezó a reconectarse consigo misma. Empezó a recordar quién era antes de convertirse en alguien que vivía en función de las expectativas de otra persona. Y esa reconexión fue más sanadora que cualquier terapia, cualquier conversación, cualquier explicación. El cuarto paso es crear distancia física y digital. Y sé que esto es obvio, pero necesitas escuchar lo importante que es. No puedes sanar de alguien mientras sigues expuesto a esa persona constantemente. No puedes procesar tu dolor mientras estás revisando sus redes sociales. Mientras sabes dónde está, qué está haciendo, con quién está, necesitas bloquear. En todas partes. WhatsApp, Instagram, Facebook, todas las plataformas.
Y sé que tu cerebro te va a dar 1000 razones de por qué no deberías hacer esto. ¿Y si necesita contactarme? ¿Y si hay una emergencia? ¿Y si cambia y quiere volver? Pero aquí está la verdad, tu sanación es más importante que cualquiera de esos escenarios hipotéticos. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Martín. Martín había terminado su relación, pero seguía revisando las redes sociales de su ex todos los días, múltiples veces al día. Y cada vez que veía una foto, cada vez que veía que estaba activo en línea, cada vez que notaba cualquier cosa, se disparaba una cascada de emociones. Ansiedad, celos, tristeza, rabia. Y luego pasaba horas analizando cada detalle, tratando de descifrar mensajes ocultos, torturándose con interpretaciones. Cuando le pedí que bloqueara, que cortara ese acceso completamente, se resistió. Pero necesito saber que está bien, me decía. Y le expliqué, no necesitas. Esa persona ya no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad ahora es contigo mismo, con tu propia sanación, y no puedes sanar mientras sigues expuesto a lo que te hizo daño. Martín finalmente bloqueó y me dijo que los primeros días fueron horribles. Sentía un impulso casi físico de revisar, de buscar formas de ver qué estaba pasando. Era como una adicción y estaba experimentando abstinencia, pero se mantuvo firme. Y después de 2 semanas, ese impulso empezó a disminuir. Y después de un mes, se dio cuenta de que había días donde ni siquiera pensaba en esa persona. Y eso, esa libertad mental, valió todo el dolor inicial del corte. El quinto paso, y este es crucial, es reconstruir tu narrativa. Porque probablemente has estado contándote una historia sobre esa relación, sobre esa persona, sobre ti mismo, que necesita cambiar. Tal vez te has estado diciendo que esa persona era tu alma gemela, que nunca vas a encontrar amor así de nuevo, que tuviste tu oportunidad y la arruinaste, que eres demasiado difícil de amar, que tus necesidades son excesivas. Todas esas narrativas son mentiras. Son historias que tu cerebro construyó para hacer sentido del dolor, pero no son la verdad. Y necesitas conscientemente crear nuevas narrativas, historias más verdaderas, más sanadoras. Necesitas empezar a contarte que esa relación no funcionó porque no era la correcta para ti, que soltar no es fracasar, es elegir tu bienestar, que tus necesidades emocionales son válidas y mereces a alguien que pueda satisfacerlas, que eres completamente digno de amor profundo y recíproco. Déjame contarte sobre alguien a quien llamaré Diana. Diana se había convencido de que era demasiado intensa emocionalmente porque su pareja constantemente le decía que necesitaba demasiado, que era demasiado sensible, que sus expectativas eran poco realistas. Y Diana internalizó eso completamente. Se vio a sí misma como defectuosa, como demasiado... Cuando trabajamos juntas, uno de los ejercicios más poderosos fue reescribir su historia. Le pedí que escribiera su vida como si estuviera escribiendo sobre otra persona, alguien a quien amaba profundamente. Y desde esa perspectiva externa pudo ver con claridad lo que había estado ciega para ver sobre sí misma. No era demasiado intensa, estaba con alguien emocionalmente cerrado, no necesitaba demasiado, estaba recibiendo muy poco, no era difícil de amar, estaba con alguien incapaz de amar profundamente. Y esa nueva narrativa, esa nueva forma de verse a sí misma, cambió todo. Porque cuando cambias la historia que te cuentas sobre quién eres, cambias cómo te relacionas contigo mismo, cómo te tratas, qué aceptas de otros. El sexto paso es crear rituales de cierre. Porque tu cerebro necesita marcadores, necesita símbolos, necesita momentos que signifiquen esto terminó, esto es un nuevo comienzo. Puede ser algo simple como donar la ropa que te recuerda a esa persona, reorganizar tu espacio para que se sienta diferente, crear una lista de reproducción completamente nueva, cambiar tu rutina matutina. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Ricardo. Ricardo creó lo que él llamó su ceremonia de liberación. Reunió todas las fotos, cartas, regalos de su expareja. Las puso en una caja y luego, en presencia de sus mejores amigos, leyó en voz alta todo lo que estaba liberando. Estoy liberando la idea de que necesito a esta persona para ser feliz. Estoy liberando la creencia de que no soy suficiente. Estoy liberando el miedo a estar solo. Estoy liberando la esperanza de que algún día esto funcionará. Y luego cerró la caja y la guardó en el ático. No la tiró porque no sentía que tenía que borrar esa parte de su vida, pero la guardó ceremonialmente, marcando el final de un capítulo. Y me dijo que ese acto, ese ritual, le dio una sensación de clausura que ninguna conversación con su ex podría haberle dado. El séptimo paso es permitirte imaginar un futuro sin esa persona. Porque
Probablemente has estado tan enfocado en el pasado, en lo que fue, en lo que podrías haber hecho diferente, que no has permitido que tu cerebro imagine lo que puede ser. Necesitas conscientemente visualizar tu vida dentro de 1 año, dentro de 5 años, sin esa persona en ella, y necesitas permitirte sentir emoción, esperanza, posibilidad al imaginar ese futuro. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Laura. Laura había estado tan atrapada en su relación fallida que literalmente no podía imaginar un futuro sin esa persona. Cuando le pedía que visualizara su vida en 5 años, su mente quedaba en blanco. O peor, solo podía imaginar escenarios donde estaba sola y miserable. Le pedí que hiciera un ejercicio de visualización guiada, le pedí que cerrara los ojos e imaginara despertarse 5 años en el futuro, que se viera a sí misma feliz, plena, en paz, que imaginara quién estaba a su lado, no necesariamente una pareja romántica, sino las personas que la amaban genuinamente, que imaginara qué estaba haciendo, qué había logrado, cómo se sentía en su propio cuerpo, en su propia vida. Y al principio Laura luchó con esto, su cerebro seguía queriendo volver al pasado, a esa persona. Pero con práctica, con repetición, empezó a poder mantener esas imágenes de un futuro positivo. Y poco a poco esas visualizaciones empezaron a cambiar su relación con el presente. Empezó a tomar decisiones que la acercaban a ese futuro que había imaginado, en lugar de decisiones que la mantenían atrapada en el pasado. El octavo y último paso es buscar apoyo profesional si lo necesitas, porque algunas heridas son demasiado profundas para sanarlas solo. Algunas historias son demasiado complejas para procesarlas sin guía, y no hay absolutamente nada de vergonzoso en reconocer que necesitas ayuda. La terapia no es para personas débiles. La terapia es para personas lo suficientemente valientes como para enfrentar su dolor en lugar de huir de él. Es para personas que están comprometidas con su sanación, que quieren entenderse mejor, que están dispuestas a hacer el trabajo difícil de cambiar patrones profundamente arraigados. Voy a contarte algo personal. Yo misma he estado en terapia. He tenido que hacer este trabajo de soltar, de procesar dolor, de reconstruir narrativas, y sé de primera mano lo transformador que puede ser tener un espacio seguro donde puedes desmoronarte, donde puedes sentir sin juicio, donde alguien te ayuda a ver patrones que tú no puedes ver porque estás demasiado cerca de ellos. Ahora bien, quiero hablarte sobre algo que va a pasar cuando empieces este proceso de soltar. Va a haber momentos, probablemente muchos, donde vas a querer volver, donde vas a sentir que el dolor de soltar es peor que el dolor de quedarte, donde vas a empezar a romantizar el pasado, a olvidar las partes malas y recordar solo las buenas. Y en esos momentos necesitas tener preparado lo que yo llamo tu lista de realidad. Es una lista que escribes ahora mientras tienes claridad de todas las razones por las que esa relación no funcionaba, de todas las veces que te sentiste solo estando acompañado, de todos los momentos donde tus necesidades fueron ignoradas, de todas las señales que mostraban que esa persona no era capaz de darte lo que necesitas. Y cuando tengas un momento de debilidad, cuando tu cerebro empiece a decirte tal vez estoy exagerando, tal vez debería volver, lees esa lista. Te recuerdas a ti mismo la verdad completa, no solo la versión editada que tu nostalgia está tratando de venderte. Voy a contarte sobre alguien a quien llamaré Pablo. Pablo había creado su lista de realidad. Tenía 47 razones específicas de por qué su relación no funcionaba. Momentos concretos donde se había sentido invisible, ignorado, menospreciado, y guardó esa lista en su teléfono. Y hubo noches, muchas noches, donde se despertaba a las 3 de la mañana con un deseo abrumador de escribirle a su ex. Y en lugar de hacerlo, abría esa lista, la leía completa, y se recordaba a sí mismo por qué había tomado la decisión de irse. Y me dijo que esa lista lo salvó de volver a caer en un ciclo destructivo. Porque en esos momentos de debilidad, de soledad, de nostalgia, su cerebro no estaba pensando claramente. Estaba operando desde la emoción, desde la necesidad, desde el miedo, pero esa lista, esa evidencia concreta lo traía de vuelta a la realidad. Ahora quiero hablarte sobre qué esperar en este proceso. Los primeros días van a ser los más difíciles. Vas a sentir un vacío enorme, una ansiedad constante, un impulso casi irresistible de volver. Tu cerebro va a estar en abstinencia. Va a buscar desesperadamente la dosis de conexión a la que estaba acostumbrado, incluso si esa conexión era dañina. Después de 1 o 2 semanas, el dolor va a alcanzar un pico. Va a ser intenso, va a ser abrumador y vas a pensar que nunca va a mejorar. Pero aquí está la verdad, ese pico es bueno. Significa que finalmente estás procesando, finalmente estás sintiendo completamente en lugar de reprimir. Después de 1 mes vas a empezar a tener momentos pequeños al principio donde te das cuenta de que no has pensado en esa persona.
donde algo te hace reír de verdad, donde sientes una chispa de emoción por algo que no tiene nada que ver con esa relación. Y esos momentos, esos pequeños respiros son señales de que estás sanando. Después de 3 meses, si has hecho el trabajo, si te has permitido sentir, si has mantenido la distancia, vas a notar un cambio significativo. Vas a poder pensar en esa persona sin que te duela en el pecho. Vas a poder recordar sin revolcarte. Vas a poder ver con claridad lo que no podías ver cuando estabas dentro. Y después de 6 meses a un año, dependiendo de cuánto tiempo durara la relación y qué tan profundo fuera el daño, vas a llegar a un lugar de paz. No necesariamente de olvido, sino de aceptación. Vas a poder mirar hacia atrás y entender que esa experiencia, por dolorosa que fuera, te enseñó algo valioso. Te enseñó lo que no quieres. Te enseñó tus patrones. Te enseñó que eres más fuerte de lo que creías. Déjame contarte algo sobre una paciente que vi hace 5 años, a quien llamaré Elena. Elena vino a verme completamente destrozada por una relación que la había vaciado durante 3 años. Estaba convencida de que nunca iba a poder superarlo, que siempre iba a amar a esa persona, que había perdido su única oportunidad de felicidad. Trabajamos juntas durante 1 año. Hizo todos los ejercicios. Sintió todo lo que necesitaba sentir. Mantuvo la distancia. Reconstruyó su vida. Y ahora, 5 años después, es una persona completamente diferente. No solo superó esa relación, sino que aprendió tanto sobre sí misma en el proceso que atrajo a alguien completamente diferente, alguien que la ve, que la valora, que satisface sus necesidades emocionales sin que tenga que mendigar. Y me dijo algo hermoso: doctora, gracias a Dios no funcionó con esa persona. Porque si hubiera funcionado, nunca habría conocido este tipo de amor, nunca habría sabido que es posible ser amada así. Esa es la transformación que es posible cuando tienes el coraje de soltar lo que te está destruyendo y abrirte a lo que podría nutrirte. Antes de despedirme, quiero decirte algo desde el corazón. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti, la parte más sabia, ya sabe que necesitas soltar. Ya sabe que esa relación no es lo que necesitas, ya sabe que mereces más. Y quiero que honres esa voz. Quiero que la escuches por encima del miedo, por encima de la costumbre, por encima de la esperanza traumática. No estás solo en esto. Miles de personas han pasado por este proceso, han sentido el mismo miedo, la misma confusión, el mismo dolor y han salido del otro lado. No solo sobrevivieron, florecieron. Y tú también puedes hacerlo. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Solo tienes que empezar. He dejado en la pantalla otro vídeo que necesitas ver. Es sobre cómo reconstruir tu autoestima después de una relación que te hizo sentir invisible. Porque soltar es solo el primer paso. El siguiente es recordar tu propio valor, reconectar con tu poder, reconstruir tu vida desde un lugar de autenticidad y dignidad. Ese vídeo es esencial para completar este proceso, así que tócalo ahora. No lo dejes para después. Tu sanación no puede esperar. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo que reconoce lo difícil que es lo que estás viviendo. Un abrazo que celebra el coraje que estás demostrando al siquiera considerar la posibilidad de soltar. Y un abrazo lleno de esperanza porque sé, porque lo he visto cientos de veces, que es posible salir de esto. Es posible sanar. Es posible volver a sentir alegría genuina. Es posible amar de nuevo sin miedo. Y es posible construir una vida que no necesite a nadie específico para ser hermosa, porque ya es hermosa en sí misma. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, para poder soltar a esa persona, primero tienes que soltar tus sentimientos reprimidos. Tienes que permitirte sentir completamente lo que has estado evitando. Porque solo cuando atraviesas el dolor puedes llegar al otro lado. Solo cuando te permites desmoronarte puedes reconstruirte más fuerte. Solo cuando sueltas lo que te está destruyendo puedes abrirte a lo que podría nutrirte. Deja ir tus sentimientos para poder soltar. Y cuando finalmente sueltes, vas a descubrir algo extraordinario. Que lo que pensabas que era el final era en realidad el comienzo. El comienzo de una vida donde ya no aceptas migajas, donde ya no te pierdes en otra persona, donde finalmente te encuentras a ti mismo. Y ese encuentro, esa reconexión contigo mismo, vale todo el dolor del proceso. No lo olvides nunca.